Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante los primeros minutos de esta conversación? Sebastián estará bien. Sebastián. Vale. Arrancamos esta entrevista siempre en el mar, la despedimos en un faro. Yo quiero preguntarte, ¿quién te enseñó el mar por primera vez? ¿Con quién fuiste? ¿Quién te llevó? Un pescador de Llançà, en Gerona. Salía a pescar. Mi padre ya de pequeño había salido a pescar con él y me mandó con él a pescar. Era Pep. Y se puede decir que eso es la primera vez que yo salí al mar, de jovencito, de 8 años, 10 años. A remo. ¿Qué recuerdas de esa travesía corta, entiendo, no? Bueno, yo por familia y todo eso ya conocía el mar. O sea, yo nací, a pesar de que soy de aquí de Madrid, pero yo ya nací en un ambiente que es de mar. Y siempre fuimos de veraneo allí a Llançà o a Cartagena. Y entonces yo no tengo un recuerdo como el del submarino Monturiol, que un día vio el mar y dijo: voy a inventar un submarino para ayudar a los pescadores de coral que se mueren buceando. Tal. No, yo ya es una cosa que digamos que se puede decir que me crío con la presencia del mar. No me llamó la atención especialmente. ¿Y este Pep, se llama Pep el pescador? ¿Qué te enseñó Pep? Me enseñó a tener cuidado, a tener cuidado con la mar, con el mar, con la mar, y a ser consciente y a ser responsable. En el mar hay que tener mucho cuidado. El mar es para gente que tiene cuidado con las cosas y lo prepara todo, porque en tierra pueden pasar muchas cosas, hasta un terremoto, pero siempre tienes el firme de la tierra bajo tus pies. En el agua es como estar suspendido de un hilo. Normalmente vas agarrado con un hilo muy fuerte, con un cable fuerte, pero cuidado, los cables a veces se rompen. En este ratito que llevamos de conversación has contado bastantes cosas. Por ejemplo, que no eras de mar, pero que tu familia o tu vínculo con el mar es casi natural. Porque tú eres de Madrid. Sí. Dime qué se veía desde la ventana de tu cuarto. Desde la ventana de mi cuarto se veía en Madrid. Yo me crié siempre en la misma casa hasta que me fui a la escuela naval precisamente. Y bueno, desde mi cuarto cambió un poquito. Teníamos 3 fachadas y yo cambié, fuimos cambiando. Somos 11 hermanos. 11 hermanos. Y teníamos que ir adaptando, dependiendo de los que estaban en casa, los que ya se iban yendo. Bueno, una calle, Arturo Soria, una buena calle, una calle. En aquel tiempo era realmente, ahora es una buena calle, entonces era nada, una carretera casi de pueblo, y terreno, tierra, y había unos pinares y eso. Y bueno, y también estaban, digamos, era una pequeña urbanización, y entonces, bueno, pues también veía las otras casas, veía el patio y esas cosas. ¿Dormías solo? No, teniendo 11 hermanos. Jamás. No, ¿qué número haces de los 8, 11? El 8. El 8. Y dormías con tus hermanos. Claro. ¿Y cómo se organizaba la casa con 11 hermanos? Bueno, una familia de 11 hermanos empieza por los padres, que primero crían a los 3 primeros, y luego ya los 3 siguientes, me dijo mi padre cuando tuve mi tercer hijo, me dijo: hijo, no te preocupes, los siguientes los crían los mayores. Entonces ahí hay una especie de jerarquía, ¿no? Y entonces los hermanos mayores van siendo los sargentos, digamos, de los capitanes, que son los padres, ¿no? Pero bueno, mucha desorganización, mucha improvisación, mucho amor, mucho cariño y mucho compartir. Entonces no había hay esa estructura que te he dicho, pero no mucho más. El resto es aprender las cosas porque la vida te las enseña. Te las vas enseña. comprendiendo. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuántas veces estando en el barco, ya como profesional, esas mesas corridas con todos los compañeros, con parte de la tripulación, te han recordado a las mesas familiares? No expresamente, pero es verdad que muy probablemente cuando yo empecé mi carrera, estábamos en una especie de monasterio y efectivamente yo no sentía lo que notaba que otros sí que sentían. Mi casa tal. Yo no, yo estaba acostumbrado a vivir en comunidad.
posiblemente. Entonces, no tengo una especial sensación de eso, sí, estaba más o menos acostumbrado. ¿Tú de pequeño leías, por ejemplo, El viejo y el mar, Moby Dick, La isla del tesoro? No, leía otras cosas. ¿Qué leías? El viejo y el mar lo leí ya más joven, lo leí, o sea, un poco más adulto. Yo Sí. creo que lo leí, el viejo y el mar, que me impresionó muchísimo. Yo creo que ya lo leí con 30 años o así. Moby Dick ni lo he leído ni pienso leerlo. Pero las lecturas que yo leía, bueno, pues leía un poco de todo. Leía cuadernos, o sea, libros de estos de los jóvenes, leía los Asterix, los Tintines, leía... empezaron a gustarme pronto, ya antes de empezar la carrera ya me gustaban las novelas históricas, pero serias, ¿no? Por ejemplo, las de Fernando de la Reguera y Susana March, me parece que se llamaba, que son un poco al estilo de Pérez Galdós. Leí pronto a Pérez Galdós también, los episodios nacionales. Es decir, bueno, los libros que había en casa pues eran unos libros medianamente elevados. Bueno, los siguientes que no estén viendo la entrevista en vídeo, que estén escuchándola, estarán pensando que es un gato pardo que ha hablado del mar de forma natural, que ha hablado de la comunidad de forma natural, que ha citado la escuela naval. Cuando entré en la escuela naval... No lo he dicho. ¿No lo has dicho? Me ¿No? lo he callado precisamente por el anonimato. He dicho cuando empecé mi carrera. Pero Cuando bueno. empecé mi carrera. Bueno, pero les va a sorprender quizá esta pregunta. ¿Quién te regala tu primera guitarra? Nunca me ha regalado una guitarra. ¿Quién te enseña a cantar? Yo en el cuarto de baño, en la ducha, en el coche, no me ha enseñado nadie. O sea, que te la compraste tú, la guitarra. No, la guitarra se la compramos a mi hija la mayor para que aprendiera guitarra. En mi casa, de mi casa familiar, con mis padres y mis hermanos, había una guitarra, nunca conseguí tocarla. Y, o sea, tocarla bien. Ya, Tenía un par ya. de hermanos que tocaban bien y en el colegio pues había siempre alguna ocasión y a mí me daba una envidia verde, que ellos tocaban y yo no. Y entonces, como no lo conseguí de joven por el procedimiento natural, cuando mandamos a mi hija a clase, la típica clase de tal, digo, a ver si aprendo yo detrás, ¿no? Y nada, que va, aquello no funcionó. Y tuve que irme a navegar mucho tiempo, un año entero, para llevarme un libro de aprender a tocar la guitarra. Y entonces durante el año que estuve fuera de casa, estuve leyendo el libro y me empapé de la teoría. Y cuando llegué, entonces me regalé yo mismo una guitarra. Y entonces dije, ahora sí que te vas a enterar tú de lo que yo toque. Pero bueno, que va a parecer que es que soy un tal. Yo nada más que aporreo la guitarra. Bueno, luego hablamos un poquito de esto, pero te voy a poner una canción que yo creo que suena en tu casa en Navidad. Creo. Me vas a hacer escucharla, ¿dónde va tu cabeza? ¿Vale? Baby, I've been here before. I know this room. I walk this floor. I used to live alone before I knew you. Yeah, and I seen your flag on the marble arch. But listen, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's ever broken. Hallelujah. 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 ¿Dónde se va tu cabeza? Bueno, esta es Aleluya de Leonard Cohen. Al principio no reconocía la versión, es una versión bastante... No, yo no la conozco y me ha costado un poquito reconocerla, pero la verdad es que la canción es preciosa, la música. ¿Y te la sabes? Sí, sí. Tú y tu familia. Sí, pero mi familia se la sabe no por la Aleluya de Leonard Cohen, sino porque hay una versión de un villancico Sí, sí. en inglés con esta misma canción. Y como la canción en sí, la música, incluso la letra también original me gustan bastante,
como música, como pura música y como poesía y tal y cual, pues la aprendí a tocar, y cuando vi que había una versión para villancicos, como en mi casa pues cantamos los villancicos a la vieja usanza, pues sí, propuse allí en casa que la cantáramos, y la hemos cantado un par de veces. Y mi hermana, que le gusta mucho cantar, canta en un coro, en una coral, vamos, ¿cómo se dice? Un coro. Sí, Bueno, un coro, una coral. y entonces, bueno, pues la hemos grabado una tarde que estábamos allí, y la grabamos porque ella canta bastante bien, y nada, sí, ahí está. Ahora sí voy a preguntar por qué José Ramón Vallespín Gómez, capitán de navío, director del Departamento de Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, gato pardo invitado a este faro en esta quinta temporada, se ha puesto Sebastián de seudónimo. Hombre, vamos a ver, el 6 de septiembre es el día que se celebra el 500 aniversario, o sea, hoy, por cuando se emite. Hoy, sí. Entonces he pensado, hombre, la figura del momento es Juan Sebastián Elcano. Juan hubiera sido demasiado poco referente, Elcano hubiera sido demasiado, entonces Sebastián es una manera de hacer referencia. O sea que el personaje de hoy es Juan Sebastián Elcano, y por eso, como me habéis pedido que venga también para hablar de ello, pues he dicho, mira, pues Sebastián, que además, como es un marino, pues es un poco una especie de idea, vamos, modelo a seguir. Sí. Bueno, estamos encantadas de tenerte aquí. Es para nosotros un lujo, un privilegio que te hayas prestado a todo, al seudónimo, a hablar en esta primera parte de tu vinculación con el mar, de este pescador de Pep, que te enseñó a tener respeto al mar que ha formado parte de tu vida. Me has hablado de un año entero embarcado y citabas el 5º centenario de la primera vuelta al mundo en navío que comienza en Magallanes y cierra Elcano. Tal día como hoy, porque nosotras hoy arrancamos la 5ª temporada del Faro, buscando qué efeméride podría tener que ver con este programa. Encontramos que no es que en el 2022 se celebren los 500 años conmemoren los 500 años de esa circunnavegación, sino que precisamente el 6 de septiembre llega Elcano a Sanlúcar de Barrameda. Tú que eres un comunicador espléndido, hemos visto varias conferencias tuyas, querría que me contaras brevemente, porque no tenemos todo el rato de una conferencia, ¿qué ocurrió ese 6 de septiembre? O sea, tal día como hoy, ya, hace 500 años. ¿Quiénes llegaron en ese barco? De los 250 tripulantes que habían salido, ¿quiénes desembarcan? Que encima tú lo cuentas muy bien, no hay un puerto. Vale, cuéntame qué pasa ese día 6 de septiembre de hace 500 años. Ese día es el día que consiguen culminar prácticamente el viaje. No quiero enfadarme con los de Sanlúcar y Sevilla, porque tienen su típica disputa de dónde realmente empieza y dónde acaba el viaje. Pero bueno, el caso es que llegan a tierra y ya se pueden considerar, digamos, a salvo de los diferentes peligros que han arrostrado a lo largo de la empresa. Son 3 años de navegación, es una barbaridad. Es verdad que las navegaciones de entonces, los marinos embarcaban y no sabían cuándo volvían. O sea, ellos no venían, ellos estaban menos sorprendidos de lo que habían hecho de lo que estamos nosotros, ¿eh? Para ellos era una cosa más normal. Cruzar el Pacífico, que dicen, es que se comían las ratas. Los que eran marinos no dicen nada, como diciendo, comí ratas, yo la de veces que he comido ratas. Entonces, cuando ellos llegan, sí que es verdad que, hombre, han conseguido cumplir con el plan, que era ir y volver con las especias, y sobre todo habiendo tomado posesión, en cierto sentido. Esto es un poco, requeriría muchas matizaciones, pero vienen diciéndole al rey Carlos I, emperador de Alemania, rey de Castilla, de Aragón, de Sicilia, o el mayor señor del mundo en ese momento, y le vienen a decir, Majestad, hemos ido, hemos vuelto, hemos traído especias, hemos estado allí, hemos hecho tratos con los señores de las islas de las especierías. Y efectivamente nos hemos dejado las 9 décimas partes de la empresa por el camino. Claro. 4 de 5 barcos, pues solo vuelven 18 de los 200, más o menos, que no estamos seguros, de los que salen. O sea, de los 250 tripulantes, 230, 40, 51, vuelven 18. 18 más 2, 3, 4, no sabemos cuántos indígenas moluqueños o de otros lados, porque subían y bajaban. Sí. Perdón, ¿capitán te voy a llamar? ¿Capitán? Sí. Capitán,
Pero ¿se mueren los que no vuelven o se quedan? Porque igual algunos se quedaron. Sí, hay de todo. Hay los que mueren por enfermedad o por lo que sea. O sea, los que mueren por enfermedad, los que mueren en algunas circunstancias de violencia con o contra o de los nativos, los aborígenes de los distintos sitios. Por ejemplo, la batalla en la que muere Magallanes, mueren varios. Después hay, oficialmente, según la crónica que tenemos, hay una celada que organizan los filipinos y ahí matan a bastantes además notables. O sea, enfermos, los que mueren en batallas, digamos, o peleas con los indios, que son unos cuantos. Algunos desertan y algunos otros quedan detenidos por los portugueses porque, según los portugueses, habían invadido su demarcación y fueron arrestados como, se puede decir, como contrabandistas. Esta primera vuelta al mundo, que dura 3 años, siempre lo llamas empresa. Una expedición que es una empresa. Y en tus conferencias, Abrazando el Mundo, que es una que me ha interesado mucho, dices que el objetivo era evangelizar. El primer objetivo era evangelizar, que por mucho que ahora lo tengamos en otro lugar, también esta frase que me encanta, no podemos mirar el pasado con ojos del presente, hay que mirar el pasado con ojos del pasado. Que ese era el objetivo cuando salen Magallanes con los 5 navíos. Ir llevando el cristianismo, evangelizar por las partes en las que fueran llegando, ¿no? Pero luego hablas de una empresa. A ver, cuando digo evangelizar, no me refiero a evangelizar en el sentido actual. Me refiero a que en aquel tiempo lo que hoy llamamos democracia, que decimos que hay que ser democrático y que los países tienen que, si no, no son justos y tal, antes era cristianismo. Es decir, el cristianismo era somos todos iguales ante Dios, que equivale a un hombre un voto, a una persona un voto de hoy en día. Entonces, lo que querían era extender el orden social en el que vivían, y el orden social en el que vivían era el cristianismo. Entonces, por debajo del cristianismo había los defensores concretos del cristianismo. ¿Quiénes eran? Los reinos cristianos. O sea, ese cristianismo, ¿cómo se defendía? Con unos estados, unos reinos, que tenían unos soberanos y unos consejeros y unos señores feudales. Esos, por debajo de lo que era el gran arco de la evangelización, que, insisto, era extender tu orden social. No exactamente la cuestión religiosa hoy de cada persona, no, era una cosa mucho más compleja. Entonces, de debajo estaban los reinos. Cada reino, además de apoyar el problema evangelizador general, el problema de extender el orden social cristiano, pues además, claro, tenían sus intereses de soberanía, yo quiero tener más terreno, etcétera, etcétera. Y por debajo de eso, esos reinos, para poder pagar los gastos de aquello, necesitaban que aquello produjera algo económico, porque claro, uno no puede evangelizar el mundo gastándose el dinero de su bolsillo así por las buenas. Entonces, claro, hay como 3 capas que son simultáneas. La capa más abajo es lo que muchas veces llamo empresa, pero también llamo empresa no en el sentido comercial, también muchas veces lo que quiero decir es que hay que organizar una expedición. Hay que organizarla, hay que buscar un motivo, hay que buscar una salida, unos barcos, unas habituallas, unos permisos, y todo eso se le puede llamar en general empresa, no en el sentido comercial. Pero eso no quita que efectivamente había debajo, la última capa, podemos decir, resumiéndolo de esa manera que lo hemos resumido, sí que había, por supuesto, un interés comercial, no cabe ninguna duda. No cabe duda. Y luego Elcano, ¿qué fue de su vida? O sea, luego es alguien muy reconocido, la gesta que hizo y cómo está considerado hoy, aunque no mucha gente sabe la historia, pero bueno, todo el mundo sabe citar a Elcano. Él en vida volvió a embarcarse, murió de viejo. ¿Qué pasó? Su ambición, cuando consiguió volver y cuando se dio cuenta de que ya Espinosa no había vuelto por el otro camino, de hecho él había salido antes, cuando ya por fin van pasando los meses y Espinosa no vuelve y él es el artífice de haber completado la misión, él se considera con méritos para ser ascendido, digamos, ¿no? Entonces él había salido de maestre, marino mercante, y había llegado a capitán, ¿no? Por sucesión natural, ¿no? Y entonces pide ser reconocido ya como capitán y pide, no solo eso, sino que pide que le den el mando de la siguiente flota que se mande a la especiería, a repetir el intento. Y el rey, el emperador Carlos, más o menos le dice, mira, Juan Sebastián, muy bien, has hecho muy bien, pero hombre, tanto, no. Y entonces lo nombra comandante, capitán de una de las naos, y nombra al mando de la siguiente expedición, nombra
a Juan Sebastián lo nombra capitán de una de las naves de la siguiente expedición, que la manda Loaysa, Jofre de Loaysa, que es un noble, y entonces el rey Carlos tiene confianza en ese señor para que mande la expedición, y Juan Sebastián Elcano va de segundo. Y entonces, básicamente lo que sucede entre el primer viaje y el segundo es que se convierte en una persona muy reconocida, porque ha ido y ha vuelto, reconocida en los círculos iniciados, no por el público, la gente de la calle no conocía de nada. Y entonces acude incluso como técnico a las reuniones que hubo entre Portugal y Castilla para determinar a quién correspondían las Molucas, porque ese era el problema. Oye, ¿de quién son? Se habían repartido el mundo y en el otro lado del mundo resulta que no estaban seguros de dónde acababa el límite, y las Molucas estaban ahí en el límite. Y entonces hay unas reuniones entre técnicos, llamaríamos hoy, de Castilla y de Portugal, en Elvas y Badajoz. Él participa como representante de Castilla, no llegan a ponerse de acuerdo, pero él hace una labor de técnico, y luego ya coge a sus parientes, a sus hermanos, y se apunta a la siguiente expedición, que salió en el año 25. Él vuelve en el año 22, la siguiente sale en el año 25. No sabemos exactamente lo que hizo mientras tanto, pero bueno, anduvo por la corte y anduvo muñendo la siguiente expedición. Y la siguiente expedición es en la que pierde la vida en el Pacífico, no consigue superar, igual que muchos compañeros suyos en el primer viaje mueren de enfermedad en el Pacífico. Él murió 2 o 3 días después de Loaysa, de su jefe. Llegó a ser el capitán general por sucesión de Loaysa, pero se pone en el mar como un marino de raza, que es lo que era. Ahora vamos a volver al capitán de navío Vallespín, a este Sebastián que viene de Gato Pardo. ¿Qué es lo mejor que te ha dado el mar? Lo mejor que me ha dado el mar. Bueno, lo mejor que me ha dado el mar es una filosofía de la vida, una manera de entender la existencia, ¿no? Porque precisamente, como he dicho, cuando uno está en la mar, hay días en los que uno dice, vamos a ver si salimos de aquí. Mucho más que en tierra. Como he dicho al principio, la tierra es muy firme. Por una tempestad. Por ejemplo. El barco, un barco en el que tú estabas, ¿se ha podido llegar a poner vertical? No, pero bastante. Vertical no. De hecho, los barcos no suelen ponerse verticales. Lo que se pueden poner es tumbados. Y sí. Yo he navegado en barcos que al principio, cuando eres joven y esto, no estás acostumbrado, y ves como el barco se escora y dices, Dios mío. Y hay algunos barcos que tienden a quedarse dormidos, decimos nosotros. El barco se escora y debería recuperar, y de repente ves que se queda ahí, dices, vuélvete, y la sensación es muy mala. Pero bueno, también es verdad que hay otra sensación, que es cuando la ola es muy grande, es más grande que el barco, y entonces le viene por atrás y le empuja al barco, y el barco se pone, no vertical, pero se pone como apuntando hacia abajo, y se va deslizando por la pendiente de la ola, y hay un momento que da la sensación, dependiendo de qué barco sea, pues tienes un poco la sensación de que se va a meter en la ola, claro. Y no va a salir de ahí. ¿No? Cuando lo vemos en las películas, estas olas inmensas que ponen al barco casi de pie y luego ¡bumba! Lo que pasa es que esos son un poco exagerados. Normalmente, bueno, puede suceder, pero es una cosa muy excepcional. Cuando estás en barcos medianamente grandes, claro, ya las situaciones son otras. La filosofía de vida que te ha enseñado. La filosofía de la vida. Estás lejos del mundo mundanal. Ahora, hoy en día, ya estamos conectados por satélite. Entonces ya no te despegas nunca, hoy día. Pero cuando yo era joven, tú salías a la mar y, hombre, ya había comunicaciones por radio y tal igual. Ya no era en los tiempos de mi padre, que salía a la mar y ya prácticamente se olvidaba de todo. Yo he sentido un poco lo de la generación anterior y la anterior, que es eso de salir a la mar y desconectarte del mundo. A la familia estabas 10 días navegando, 15 días, a lo mejor 20 días, y cuando llegabas a puerto ibas a un teléfono y llamabas, ¿cómo estáis? Por un fijo, claro. Por un fijo, entonces era con un fijo. Claro. Cuando nos dieron los primeros móviles, yo dije... Alucinabais. Yo dije, el perro podrá ser el mejor amigo del hombre, pero el mejor amigo del marino es el teléfono móvil, porque lo de las llamadas telefónicas, había que hacer unas colas en las cabinas telefónicas que eran inmensas. Entonces, eso te da una manera de entender la vida, te hace separarte de lo que es el tráfago del mundo, ¿no? Y además, la comunidad en la que vives es una comunidad muy especial. No sales de ahí durante 15, 20 días, a lo mejor más tiempo, dependiendo de qué tipo de barco, lo que sea. Y esa comunidad, a lo largo de los siglos, ha ido creando unas reglas. Es un poco un monasterio, porque estás aislado. Y entonces, además, cuando yo ingresé, en los barcos nada más que había varones. Entonces es una vida muy particular, que tiene unas reglas muy particulares, que
que cambias cuando vuelves a casa, cuando vuelves a tierra, cuando vuelves a tu casa, ya es otra cosa. O sea, que eso te da un poco como el hablar dos idiomas, ¿no? Que te da otra manera de entender los idiomas. Si solo sabes uno, estás como un poco encerrado. En cuanto sabes más idiomas, o conocer el mundo, ¿no? También, eso también es muy importante. ¿Y la añoranza? ¿De la tierra? Sí, no, o del mar. Ah. ¿Y esa sensación de añoranza, tú podrías describirla? No, yo no soy muy... sé adaptarme. Yo he navegado y cuando he navegado, tampoco mucho, los marinos de guerra no navegamos tantísimo como los marinos mercantes, ¿no? Pero bueno, yo he navegado bastante. Pero cuando no he navegado, me he adaptado muy bien al este. Yo tengo una casa en un pueblito, en un pueblo de ahí de León, en Astorga, y me dicen algunos, al lado de Astorga, y me dicen, ¿y cómo un marino se ha venido aquí? ¿Y no echas de menos el mar? Y digo, mira, el mar es un desierto. Esta tierra está medio desierta. Yo quiero estar en un desierto, salgo de mi casa y a los 5 minutos ya campo. Quiero ver olas de fondo, las colinas. Quiero ver olas de mar, las olas del viento. Y le digo, miro el viento soplando en los trigos y veo las olas y ya está. Y ya me siento en el mar. Es una manera de entenderlo. No, yo no puedo decir que tengo añoranza. ¿Por qué? Pues porque la vida cambia y hay que adaptarse a las nuevas situaciones. No, yo no he sentido añoranza. También es verdad que digo, mira, si no voy a poder tener un barco, que es lo que me gustaría, pues olvídate de ello y dedícate a otra cosa y disfruta de lo que tienes, disfruta de la vida que tienes, que todo tiene su afán y su interés. Bueno, despedimos siempre en un faro esta entrevista. Entonces os pedimos que nos digáis con quién estaríais en ese faro y qué música estaría sonando. Pero sé que te gusta mucho la canción Gracias a la vida, que podría estar sonando, aunque quizá quieres otra. ¿No? Visualiza la imagen. El capitán de navío José Ramón Vallespín va a estar en un faro con quien él elija. Puedes elegir a alguien que está, que no está, a quien te gustaría volver a ver, lo que quieras. Y tiene que estar sonando una canción. Puede ser Gracias a la vida o puede ser otra que me digas. Bueno, me estás poniendo en una situación un poco... Yo soy bastante más humilde, yo no me gusta ser protagonista de nada. Pero bueno, si estuviera en un faro, ¿sí? Me gustaría estar con mi mujer, ¿sí? Y si es posible con mis hijos. Y entonces la canción que cantaríamos es la que cantábamos mucho cuando estábamos todos en el coche yendo de un sitio a otro, cuando eran críos, que era Carretera del Sur. Carretera del Sur. Esa la cantábamos ¿Por mucho. qué la poníais tanto? No sé, es una canción que lógicamente a mí me gustaba, yo la cantaba. Es de Mocedades, ¿no? Sí, pero sí. La versión original es de John Denver, en inglés. Y nosotros la cantábamos en castellano, una versión que tiene Mocedades. Y es una canción bonita, es una canción fácil de cantar, suena muy bien, y entonces la cantábamos mucho. Entonces cuando estábamos aburridos en el coche, pues la cantábamos. Como siempre que estoy lejos, hacia casa vuelan mis recuerdos. Y tiene ese punto de estar lejos de casa. No la olvido, sigue en su lugar, firme como roca, que en mi mente está. Carretera del Sur, donde me llevas tú, como el rumbo de mi casa. Carretera del Sur. José Ramón Vallespín Gómez, muchas gracias por inaugurar esta 5ª temporada del Faro, por haber estado aquí con nosotras y buen viaje. Muchas gracias por invitarme, ha sido un auténtico placer. hacia un cielo gris.